La batalla en McLaren arde con intensidad. Piastri y Lando tienen el campeonato mundial al alcance, pero solo uno podrá coronarse. Russell llega fortalecido tras su victoria en Canadá, una dosis clave de confianza que podría definir el rumbo de su temporada. Ya sabe lo que es ganar en Austria, lo hizo el año pasado. Pero, ¿podrá Verstappen imponerse en casa? ¿Permitirá que Russell tenga un mejor papel que él en el mismísimo Red Bull Ring? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios. Más adelante, haremos el primer corte de la temporada tras estos 10 grandes premios, con datos, contexto y un análisis que no te querrás perder. Llegamos al Gran Premio de Austria luego de 10 carreras que han roto cualquier pronóstico. Hay sorpresas que empiezan a consolidarse y sombras que ya pesan sobre varios equipos. Además, te presentaremos la calificación de pilotos y, por supuesto, el pronóstico rumbo a la carrera en el bastión de Red Bull. El circuito de Austria, con una longitud de 4.3 kilómetros, será recorrido en 71 vueltas, para un total de 306 kilómetros de carrera. La vuelta más rápida en este trazado la firmó Carlos Sainz en 2020. Te presentamos 10 datos clave de los últimos 10 grandes premios en Austria, y créenos, no tienen desperdicio. En los últimos 10 años, Ferrari solo ha ganado una vez el Gran Premio de Austria, en 2022 con Leclerc. En este mismo periodo, Mercedes ha ganado 5 veces, 2024, 2020, 2017, 2016 y 2015, y Red Bull en 4 ocasiones, 2023, 2021, 2019 y 2018. McLaren ha terminado entre los primeros 5 lugares en 4 ocasiones, 2024 fue Piastri, y en 2023, 2021 y 2020 Lando Norris. Williams logró ubicarse dentro del top 5 de enero de 2015, con Felipe Massa en tercer lugar y Valtteri Bottas en quinto. Valtteri Bottas y Carlos Sainz son los únicos pilotos que han estado entre los primeros 5 con diferentes escuderías, Bottas con Williams y Mercedes, Sainz con McLaren y Ferrari. En los últimos 10 años, Lewis Hamilton solo ha quedado fuera del top 5 en 2 ocasiones, 2023 y 2018. Solo ha ganado una vez, hace 8 años, lo que muestra que no es un circuito a su favor. Fernando Alonso solo ha terminado una vez entre los primeros 5 puestos en los últimos 10 grandes premios de Austria, fue en 2023, cuando fue quinto. Max Verstappen ha ganado 4 veces en los últimos 10 grandes premios de Austria, con una diferencia promedio de 6.8 segundos respecto al segundo lugar. El final más cerrado fue entre Valtteri Bottas y Sebastian Vettel, fue de menos de un segundo de diferencia. La mayor ventaja se dio en 2021, cuando Bottas con Mercedes terminó cerca de 18 segundos del ganador. Sergio Pérez solo ha subido una vez al podio en Austria en los últimos 10 años, fue en 2023 con Red Bull. Tras el Gran Premio de Canadá, Oscar Piastri se mantiene como líder del campeonato con 198 puntos a pesar del choque con Norris. Verstappen recorta distancia y ya está a solo 21 puntos de Lando, mientras que Russell, a 40 de Norris, sigue al acecho. En la zona media, Leclerc y Hamilton siguen su duelo, separados por 25 puntos, gracias en parte a la marmota salvadora. Al fondo del top 10, aparece Isaac, el rival incómodo de Tsunoda. Más atrás, Hülkenberg domina la segunda mitad de la tabla con 20 puntos, Alonso sube al puesto 16, y Colapinto continúa sin sumar. Con 10 carreras ya disputadas, es momento de hacer un corte de caja. ¿Quiénes están cumpliendo y quiénes están quedando a deber? Escuderías, pilotos y tendencias que ya no se pueden ignorar. Comenzamos con McLaren. En los últimos 10 grandes premios, McLaren ha colocado a sus pilotos dentro del top 5 en 8 ocasiones, lo que se ha reflejado en su dominio tanto en el campeonato de pilotos y constructores. Sin embargo, la calma y orden ya se rompió. En Canadá, se registró el primer choque entre ambos pilotos, lo que tensa el ambiente interno del equipo. A estas alturas, ya deberían haber definido al piloto número 1 y establecer directrices claras para el segundo piloto, y así evitar más incidentes. ¿Tú qué piensas? ¿Deberían dejarlos correr? Por otra parte, McLaren ha ganado 7 grandes premios, 5 con Oscar Piastri y 2 con Lando Norris. La mayor diferencia entre ellos fue en Australia, con 20 segundos de ventaja para Norris, quien ganó la carrera mientras Piastri finalizó noveno. Esto refuerza el argumento de que se tienen que tomar decisiones para ir afianzando los posibles 2 títulos. Max Verstappen ha terminado dentro del top 5 en 8 de las últimas 10 carreras, con 2 victorias.
En las otras 6, ha quedado en promedio a 16.5 segundos del primer lugar, lo que evidencia problemas en la puesta a punto de su monoplaza. Y si el campeón del mundo tiene problemas, imagínate el segundo piloto. Tanto se ha notado el grave error de despedir a Checo Pérez, que han tenido que hacer malabares para enmendar su error. Con tan solo 2 carreras, Lawson fue reemplazado por Tsunoda a partir de la tercera carrera. Sin embargo, el rendimiento del japonés sigue siendo bajo. Ha disputado 8 grandes premios con el equipo principal y en 5 de ellos no sumó puntos. En los otros 3, acumuló solo 4 puntos. Los 6 puntos adicionales registrados corresponden a carreras sprint, 3 en China y 3 en Miami. Por su parte, Lawson tiene 4 puntos en el campeonato gracias a su octavo puesto en Mónaco. En circunstancias de carrera regular, ambos tienen el mismo rendimiento, aunque Lawson solo participó en 2 carreras con el equipo principal antes de su degradación a Racing Bulls. El cambio de pilotos aún no muestra resultados, lo que pone en duda la permanencia de Tsunoda en Red Bull y a 10 carreras, cabe preguntarse, ¿fue correcto sustituir a Lawson tan pronto? George Russell ha mostrado consistencia durante la temporada, con 5 podios y 1 victoria. Tercero, Australia. Tercero, China. Segundo, Bahrein. Tercero, Miami. Y primero, Canadá. Antonelli logró su primer podio en Canadá quedando en tercero y se ha mantenido cerca de Russell, quedando justo detrás en 3 carreras. La diferencia promedio entre ambos es de 15 segundos, aunque en Canadá fue de apenas 2.1 segundos. Esto confirma el gran acierto de Toto Wolff al elegir a Antonelli tras la salida de Hamilton. Además, Russell se muestra cómodo liderando el equipo, con resultados sólidos y sin que se aprecie la ausencia de Hamilton. Mercedes cerró el GP de Canadá como segundo en el campeonato de constructores. En Ferrari, el arranque de temporada ha sido más complejo de lo esperado con la incorporación de Hamilton. El equipo se mantiene en una posición estancada, con actuaciones discretas de Leclerc y un Hamilton que aún lucha por adaptarse a un monoplaza muy distinto al que conducía en Mercedes. Los números favorecen a Leclerc. En 8 de las últimas 10 carreras ha superado al piloto británico. Solo en Emilia-Romagna, Hamilton terminó por delante en cuarto frente al sexto lugar de Leclerc. En promedio, la diferencia entre ambos ha sido de 13.1 segundos, lo que indica que, pese al esfuerzo de adaptación, Hamilton aún no iguala el rendimiento de su compañero. El mejor resultado de Leclerc fue un segundo lugar en Mónaco, el de Hamilton, un cuarto lugar en Emilia-Romagna. El rendimiento de Aston Martin ha sido muy pobre. Fernando Alonso ha tenido constantes problemas con el auto, y se le ha notado frustrado y desesperado. El piloto español ha quedado relegado a la segunda mitad de la tabla. De los 10 grandes premios, apenas en los últimos 2, ha logrado colarse a la zona de puntos, con un 7º y 9º lugar. Lance Stroll, por su parte, ha puntuado únicamente en Australia y China. Actualmente, la escudería ocupa el 8º lugar del campeonato de constructores, solo por delante de Alpine y Sauber, equipos con mucho menor inversión. El caso de Alpine guarda similitudes con el de Red Bull. Ambos han tenido que cambiar a sus segundos pilotos sin que los primeros obtengan resultados significativos. Alpine ocupa el último lugar en el campeonato de constructores, con solo 11 puntos en 10 carreras. Jack Doohan enfrentó una presión excesiva sin contar con un coche competitivo, lo que derivó en su salida para dar paso a Franco Colapinto. Gasly solo ha sumado puntos en 3 carreras, ubicándose 14º con 11 unidades. Colapinto ha disputado 4 grandes premios sin puntuar, y aunque es una gran promesa, aún no supera lo hecho por Doohan en igual número de carreras. Si no logra puntuar en los próximos circuitos, su posición en el equipo podría debilitarse, repitiendo un caso similar al de Red Bull con Tsunoda y Lawson. Parece ser que la dirección técnica de Racing Bulls es superior a la de su escudería hermana Red Bull, pues los resultados entre ambas no han sido tan distantes, sobre todo en el desempeño de sus pilotos. Isaac se encuentra en el lugar 10º de la tabla con 21 puntos, mientras que su rival directo, que es Yuki Tsunoda en el primer equipo, se encuentra en el lugar 15º. Por otra parte, su segundo rival es Lawson estando en el lugar 18º. Racing Bulls se encuentra en el lugar 7º de la tabla, mientras que Red Bull en el lugar 4º. Una de las posibles soluciones al bajo rendimiento del segundo piloto puede ser un ascenso de Isaac al primer equipo, pero esto implicaría una tercera curva de aprendizaje, y con 14 carreras por delante, parece ser una apuesta arriesgada. Basta con estimar que 5 carreras serán para adaptación, quedando solo 9 para sumar puntos en un entorno difícil. Lo más sensato sería dejar a Isaac completar su temporada en Racing Bulls, consolidando su aprendizaje sin presiones prematuras. Haas ha iniciado la temporada de forma sólida, ubicándose en el 6º lugar del campeonato de constructores.
Esteban Ocon está noveno en la clasificación general con 22 puntos, mientras que Oliver Behrman ocupa el 17º lugar con 6. Ambos lograron sus mejores resultados en China. Ocon fue quinto y Behrman, octavo. Las dos últimas carreras han sido positivas para Sauber, gracias a Nico Hülkenberg, quien ha sumado 14 puntos recientemente. Junto con los obtenidos en su séptimo lugar en la primera carrera, acumula un total de 20. El segundo piloto de Sauber no ha sumado puntos y ha tenido actuaciones modestas, siendo su mejor resultado un 12º lugar en España. Williams ha sorprendido esta temporada y actualmente ocupa el quinto lugar del campeonato con 55 puntos. La llegada de Carlos Sainz ha sido compleja. Al igual que Hamilton, ha enfrentado serias dificultades para adaptarse a su nuevo monoplaza. En 10 carreras, solo ha superado a Albon en 3, y en Arabia Saudita apenas por 1.8 segundos. En las dos últimas, Albon no terminó. Actualmente, Albon es octavo en el campeonato y Sainz, 13º con 13 puntos. En 2024, Williams terminó el campeonato en noveno con 17 puntos. Hoy ya han sumado 38 puntos más que el año pasado, lo que refleja una clara mejora en el trabajo del equipo. Con el telón abajo, después de las primeras 10 carreras del año, es momento de hacer una evaluación. Un corte de caja para entender quién ha brillado y quién aún no encuentra ritmo. Nuestra calificación se basa en dos señales simples pero potentes: bandera verde para quienes han cumplido o superado las expectativas, y bandera amarilla para aquellos cuyo rendimiento ha sido discreto o con escasa aportación al equipo, especialmente en puntos. Comenzamos con Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño en el fondo de la tabla lamentablemente no ha mostrado destellos de su talento, como tampoco de resultados. Carlos Sainz también recibe bandera amarilla. Su llegada a Williams generó ilusión, pero el ritmo no ha sido el que se esperaba de un piloto top. Aún es pronto, pero el tiempo apremia. En una situación similar se encuentra Lewis Hamilton. Talento y experiencia no le faltan, pero los resultados no lo acompañan. Sus obstáculos parecen estar más en la gestión emocional que en lo técnico. Es, sin duda, una temporada extraña para el 7 veces campeón. Oscar Piastri, por el contrario, se ha consolidado como uno de los puntos altos del campeonato. Silencioso, efectivo y sólido. Su rendimiento ha sido de excelencia. Merecida bandera verde. Lando Norris también lleva bandera verde. A pesar de las dificultades técnicas, ha logrado sumar puntos para su escudería. Sus puntos valen oro para mantener viva la ilusión de McLaren por un doble campeonato. Leclerc ha sido mentalmente fuerte y técnicamente fino. Ha sabido lidiar con la presión interna y lleva la ventaja sobre su compañero en su primer duelo fuera de Maranello. Bandera verde para él. Alex Albon, por su parte, ha respondido con personalidad ante la llegada de Carlos Sainz. Se ha mantenido firme en pista y ha conservado su rol como figura dentro del equipo. Otro caso de bandera verde bien ganada. La dupla de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, recibe una bandera amarilla compartida. Alonso ha comenzado a mostrar señales de recuperación, pero no al nivel que se espera de un campeón del mundo. Yuki Tsunoda también se queda en bandera amarilla. El monoplaza no le ayuda, pero la presión constante ha comprometido su campaña. La consistencia sigue siendo su tarea pendiente. Max Verstappen tiene bandera verde. Con todas las dificultades que ha tenido, ha sabido ser el campeón del mundo en todo momento, exprimiendo al 200% su auto, demostrando su gran calidad de manejo. George Russell tiene bandera verde. Con sus muy buenas actuaciones, sin duda ha sabido llevar la batuta de líder sin Hamilton. Kimi Antonelli también tiene bandera verde, pues el novato ha demostrado que sabe correr y que está a la altura para estar en una escudería top. Liam Lawson tiene bandera amarilla, no por sus circunstancias, sino por su mentalidad. Ojalá el cambio le haya servido para tener más humildad en la pista. Behrman obtiene bandera amarilla, ha tenido actuaciones sencillas, pero tiene que aumentar su nivel después de lo que ha mostrado anteriormente. Ocon tiene bandera verde, ha sabido capitalizar las oportunidades y se encuentra en la posición 9 del campeonato. Hülkenberg tiene bandera verde porque esta temporada ha tenido buenos resultados y se encuentra en la posición 11 del campeonato. Isaac, naturalmente, también tiene bandera verde por sus resultados por encima del segundo piloto de Red Bull. Al último tenemos a los dos pilotos de Alpine con bandera amarilla. Primero, Gasly ha tenido algunas dificultades en estas 10 carreras, y por otro lado, Colapinto, si bien es cierto se merece un asiento en Fórmula 1, debe de dar los resultados que el piloto anterior no dio. Cerramos el programa con nuestro pronóstico para la carrera de Austria. En el primer lugar colocamos a George Russell. Su racha reciente y el buen antecedente que dejó en esta pista el año pasado lo perfilan como un serio candidato a quedarse con la victoria. Detrás de él aparece Oscar Piastri.
el actual líder del campeonato tiene todo para sumar puntos clave que lo mantengan firme en la pelea por el título. Su consistencia y lectura de carrera lo convierten en una amenaza silenciosa. Y en el tercer escalón proyectamos a Max Verstappen. Correr en casa siempre añade un peso emocional distinto, y aunque no será una carrera sencilla, todo apunta a que Max se abrirá paso hasta el podio tras una intensa batalla por los primeros puestos. Coméntanos cuál crees que será el podio en Austria.